quiero invitarle a que bajemos, a que hablemos de lo que es el llamado a la consagración. El llamado a la consagración, y le invito a abrir la Biblia, si la tiene ahí, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 11 en adelante. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este pasaje nos habla de temas muy importantes del llamado a la consagración y empieza: mas tú, oh hombre de Dios. Empieza con una declaración bien interesante, que no le está hablando a cualquier persona. Es una de las cartas que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo con relación a conductas y comportamientos que debe de tener en medio de su caminar. Y está diciendo que huya de algunas cosas. En el contexto de este versículo nos está hablando acerca de las instrucciones, acerca de varias obligaciones que como hijo de Dios debía tener. Y usted y aquí la familia podemos mirar algunos de esos apartes de las cosas que debíamos dejar. Estaba hablando de consejos con obligaciones con los viejos y para los jóvenes. Está hablando de los deberes que había con las viudas en el capítulo 5, en el versículo 3 en adelante. Está hablando acerca de compromisos que debemos tener para con los ancianos en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, en el versículo 17. Dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos. Y en el capítulo 6 ya empieza a hablar acerca de los deberes para con los amos y los siervos, unos deberes que debemos cumplir. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pero a su vez, en el capítulo 6, también le está haciendo una observación, una instrucción vital e importante, y que tiene que ver con los falsos maestros. Es ahí donde el apóstol Pablo empieza a decirle a Timoteo que debe de huir y de hacer algunas cosas para alejarse y para tener un buen comportamiento en su vida. Por eso él está diciendo con relación al llamado a la consagración. Y aquí hay dos temas importantes, que uno es huir y perseverar. Huir y perseverar. Entonces, para nosotros entender el propósito del llamado a la consagración, primero debemos entender para qué fuimos llamados, de qué fuimos llamados, y el propósito del llamado de Dios a nuestras vidas, a su vida, es con relación a lo que es la santidad, la consagración y el servicio. Si usted puede repetirlo ahí con la familia, decir: el propósito del llamado es santidad, consagración y servicio, separados para hacer la obra de Dios, consagrados, que es nuestro diario caminar, y la tarea vital, que es el servicio. Hay tres demandas importantes que se nos hacen acá: huye, persevera y alcanza. Pelear la buena batalla. Miremos, para entrar en materia, lo que dice el capítulo 2 en el versículo 3, del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, del versículo 8 en adelante. Nos está diciendo algo bien interesante con relación a la vida cristiana, a lo que es
el diario caminar, el diario vivir. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8 en adelante. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y el versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos con los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mire, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo de que debe de huir. ¿Huir de qué? Hay una exclamación para nosotros hoy, una exclamación de parte del apóstol Pablo para cada uno, para lo que vivimos en el día de hoy. Le está diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huir de qué? Huir de las falsas enseñanzas, huir de la apostasía que se ha venido desenfrenando. Muchos nos hemos dado cuenta que en los últimos días hemos estado escuchando mensajes, hemos escuchado comentarios de personas en la radio, en la televisión, aún de líderes, donde se está argumentando situaciones y por qué de las cosas, que es el fin del mundo, que nos van a inyectar, que nos van a poner, en fin, tantas cosas, otros que va a venir una nave espacial y que nos va a arrebatar y nos va a llevar, otros, escuchaba en el día de hoy, de alguien que decía con relación a los Illuminati que lo que pasa es que con esto muchos están cambiando de cuerpo y se van a pasar para un lado y todo esto. Entonces son elementos que nos están llevando a pensar con relación a lo que es las falsas doctrinas, la apostasía. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo de que debía de tener cuidado con eso, pero le hizo la observación de que él había perseverado, ha seguido mi doctrina, lo que él enseñó, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, elementos fundamentales para nuestras vidas. Si estos elementos están insertados en cada uno de nosotros, nos damos cuenta que podemos avanzar y perseverar en medio de la crisis que estamos viviendo hoy. Las enseñanzas dadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, pues nos hacen ver lo que es el propósito de Dios en el caminar diario. ¿Qué te consideras tú? ¿Un hombre de Dios? ¿Un hijo de Dios? ¿Una persona separada por Dios para ser consagrada a las tareas vitales en este día? Yo quiero desafiarle para que podamos ver cuál es el plan eterno de Dios con todo lo que está aconteciendo en la actualidad. Ahí donde está, usted puede reflexionar con relación a esto. ¿De qué debemos huir? Debemos huir de las falsas enseñanzas. Enseñanzas que cada día nos están invadiendo. Mire lo que dice capítulo 6 de Primera de Timoteo. El capítulo 6 de Timoteo, de Primera de Timoteo, en el versículo 3 dice algo muy importante. ¿De qué debemos huir? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces, esas falsas enseñanzas son las que nos están desviando de la fe. Y la palabra del Señor muestra de que se van a levantar falsos profetas, falsas doctrinas, y aún
engañarán a los escogidos de Dios. Tú eres un escogido de Dios, afianzado en la palabra. Periódicamente escuchamos, es que lo dijo el pastor X, lo dijo el líder X, y él es un hombre o una mujer de Dios. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Si todo lo que dice está sustentado en la Biblia, es palabra de Dios. Porque muchos profetas lamentablemente se han dedicado a dar sus propias palabras, sus propios conocimientos. ¿Por qué debemos huir de las falsas doctrinas? ¿Por qué debemos huir como pueblo de Dios si estamos llamados a la consagración? ¿Por qué debemos escapar? Dice, porque estas personas están envanecidas, no saben nada, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Recuerdo hace varios años cuando estaba estudiando en el Instituto del Seminario Bíblico, que fuimos con unos amigos a el Parque de Bolívar cuando salimos del seminario, y había un grupo de personas disertando, de estas personas que se sientan allí a hablar, y esto parecía una plaza de mercado como el Areópago, donde hablaban de conceptos, de personas, de ideas, y había un hombre que le llamaban Moisés, porque sabía mucha Biblia. ¿Qué hombre para saber Biblia? Pero los otros compañeros también sabían Biblia y lo que hacían era polemizar. La Biblia no es para polemizarla, no es para entrar en contiendas de quién es el que tiene la razón y quién no tiene la razón. Para estos tiempos no podemos andar discutiendo, yo tengo la razón, tú tienes la razón, porque dice en el versículo 5 que se levantan disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y luego le dice, apártate de los tales. Todo lo que Dios nos muestra, si está sujeto a la palabra, es para bendición de nuestras vidas. Si hay elementos o cosas que nos alejan del plan y del propósito de Dios, dice el apóstol Pablo, huye de eso. Corre, escapa. No tienes por qué caer en la trampa, porque nacen diversas cosas. En el libro de Tito, en el capítulo 1, también nos habla acerca de esto. Tito capítulo 1, versos 10 y 11 dice, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire que hay cosas bien interesantes. Muchas personas andan enseñando fábulas, situaciones no apropiadas de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, especulando con la doctrina. Lo que puede pasar en medio de nosotros. Por eso, como familia, como amigos, en medio de lo que usted escucha, compárelo con la palabra de Dios. En medio de lo que usted está aprendiendo y enseñando, si todo está desligado de la verdad, es importante. ¿De qué más debemos huir? De la apostasía. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 6 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas,
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire que dice nuevamente, a estos evita. Debemos apartarnos de todo esto. El apóstol Pablo da un consejo ahí en Primera de Timoteo. Dice, evita, apártate de los tales, evítalos, no luches con ellos, no perseveres en ellos. Ahora bien, estábamos hablando de huir, ahora vamos a hablar de perseverar. ¿Perseverar en qué? Mire lo que dice el mismo versículo 11 de Primera de Timoteo. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue perseverar en la justicia. La justicia es darle tanto a Dios como a los hombres lo que se merecen. La piedad que consiste en devolver todas las cosas de que sirven en la presencia de Dios. Es la consecuencia de lo que Dios da a cada uno, ser piadosos con los demás. En este tiempo sí que necesitamos ver la piedad a flor de piel en medio de todo esto. Dice que echemos mano de la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto está enmarcado en lo que es el fruto del Espíritu Santo. No está hablando de los frutos del Espíritu Santo cuando habla Gálatas. Cuando habla de las obras de la carne, dice hacer morir las obras de la carne, que son la ira, las enemistades, los pleitos, entre otros. Y luego habla, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No está hablando de ellos separadamente, son uno solo. El fruto del Espíritu Santo es donde usted y yo debemos perseverar. El fruto del Espíritu Santo está enmarcado en Gálatas capítulo 5, verso 22. Está hablando más, el fruto del Espíritu es. Si estos elementos están ahí, debemos perseverar en esto. Cuando nosotros miramos las obras de la carne, las podemos eliminar añadiendo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es lo que debe de caracterizar a cada persona en medio de la vida. Debe de caracterizarnos a cada uno de nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Todos estos ingredientes en uno solo, compactados en lo que usted y yo somos. Hijos de Dios, hombres de Dios, separados para brindar esto a otras personas. Ahora bien, estábamos hablando de huir, perseverar, y ahora él le dice, pelea la buena batalla. Mas tú pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la fe es algo fácil? ¿Que la fe es algo que produce así nomás y fluye? Dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo podemos pelear nosotros la buena batalla de la fe? Dice aquí, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No basta con creer en Dios. Todo el mundo dice creer en Dios. Hasta Jesús dijo que Satanás creía en Dios y aún temblaba. O sea que yo no creo en los que dicen ser ateos, porque si Satanás, que es padre de mentira, cree en Dios, cuánto más el resto de la humanidad. Pero no basta solamente con creer en Dios, es necesario creerle a Dios. Amigo y hermano, yo lo invito para que tú le creas a Dios, para que creas y vivas por medio de la voluntad, de los propósitos eternos de Dios para estos tiempos. Hoy,
Muchos de nosotros necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos pelear esa batalla de la fe. Se nos habló de que debíamos huir de varias cosas. Huir de los falsos maestros. Huir de falsas enseñanzas. Ahora nos están hablando de perseverar en la justicia, de perseverar en el gozo, de perseverar en la fe, de perseverar en la piedad, de perseverar en la mansedumbre. Ahora pelea. Desde los tiempos de Juan hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente lo arrebatan los violentos, o sea, los que pelean. La fe es lucharla, es alcanzarla, pelearla. La fe es ir por encima de las circunstancias. Es bien interesante poder contemplar esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Seguir la piedad. La fe cristiana produce más dividendos para el que abraza con humildad el servir a Dios y someterse a Él. La fe cristiana produce dividendos grandes porque nuestra fe está cimentada en Jesucristo, no en las cosas que pasan a nuestro alrededor. Mire lo que dice el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, muchos de nosotros podemos entender y comprender lo que se nos ha enseñado acerca de este pasaje. Filipenses capítulo 4, versículos 11 en adelante, 11 y 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es algo bien importante. El apóstol Pablo, en los momentos en que escribió esta carta, estaba en la cárcel. Y él dice, mire, yo sé vivir en todos los momentos. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos de abundancia. Hemos pasado por la abundancia. Hemos visto cómo se han disminuido esa abundancia hasta quedar muchos en la calle y arruinados. Pero de un momento a otro Dios vuelve y levanta. Y aquí el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, en abundancia, en todo. ¿Por qué? Porque la fe depende es de Dios. Depende de Dios. De nuestra condición humana, aferrados de la mano de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe de lo que uno ve aquí, no importa, eso no es fe. Pues la fe es algo eso es esperanza. Si usted va a coger el bus, le pone la mano, tiene la esperanza de que el bus pare. Pero la fe es saber de que no hay nada a tu alrededor y que puede producir cosas grandes. Mire que la fe nos puede llevar a cosas impresionantes, nos lleva a escalar peldaños. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted y yo como cristianos, como personas que decimos creer en Dios, no tenemos fe, estamos negando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aférrate de Dios. Cree que a pesar de las circunstancias, todo es posible. Porque para el que cree, todo le es posible. No sé cuál sea su situación ahora. No sé cuál sea la situación que estás pasando en medio de este mover que está alcanzando el mundo. Yo no sé. Pero lo único que sí le puedo decir, amigo, familia que estamos acá, es abracemos la fe. Abracemos la palabra de Dios, porque sin fe no podemos agradar a Dios.
Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Cuando las cosas sean difíciles, pelea. Cuando las cosas sean fáciles, pelea. Cuando has alcanzado el éxito y todo está a tu favor, sigue peleando la buena batalla de la fe. Todo esto nos enseña de que si nosotros desviamos la fe, podemos estar en peligro. Podemos estar en peligro porque nos estamos alejando del plan eterno de Dios. ¿Qué pasa si yo desvío la fe por las cosas del mundo? Sin fe, yo no puedo agradar a Dios. Hay peligro. ¿De qué hay peligro? Mire lo que dice aquí en el versículo 9 y versículo 10 de Primera de Timoteo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Muchos se han extraviado de la fe por abrazar cosas que no producían nada. Porque muchos abrazaron el amor al dinero y empeñaron su propia existencia en la tierra. Hay peligro. Hebreos en el capítulo 10, me llama tanto la atención este pasaje de Hebreos, porque nos trae una confrontación bien interesante en la vida de cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 10, en el verso 35 en adelante, yo quisiera como que esta palabra quedara en su corazón en esta noche. Yo quiero que esta palabra de este versículo quede grabado en su corazón y se lo quiero dejar en este momento, aquí a mi familia, a los que estamos acá en la casa, ahí están todos. Les quiero dejar este pasaje a usted. Mire, ¿has perdido la fe? ¿Has perdido la confianza? ¿No sabe qué va a pasar mañana? La respuesta está aquí. Dice así Hebreos capítulo 10, verso 35 en adelante. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Lo has entendido? ¿Lo has comprendido, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Has entendido cuál es el premio de obtener y luchar por la fe? Se lo vuelvo a leer. Se lo vuelvo a leer porque quiero que le quede grabado en su corazón. Si eres llamado a una vida consagrada como hijo de Dios, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Dice Hebreos 10:35, lo quiero leer nuevamente. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Yo quiero hacer un llamado a aquellos amigos y hermanos que quizás por las circunstancias han retrocedido. Quizás por la situación han perdido la fe y han dicho no más. Y han dicho yo ya no quiero más. La vida cristiana no me dio nada. Yo quiero hacerte este llamado. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muchas veces yo he querido renunciar. Muchas veces, y aún muchos han dicho, este hombre no debería estar aquí. Muchos han dicho, este ya se perdió. Pero la fe en Dios y sus palabras, este libro maravilloso, la Biblia, la palabra de Dios atesorada en el corazón, no ha permitido que desvíe el camino. Tropezadero, sí, pero afianzado de la mano de Dios. Como premio, echa mano de la vida eterna. Todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Amigo, hermano, mantente firme, lucha por lo que Dios te ha dado y te ha prometido. A la iglesia Dios le ha dado infinidad de promesas y este es el tiempo de agarrarlas. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. No tardará ninguna de sus promesas. Y si Dios prometió algo, detrás de la visión vendrá la provisión. Este es el tiempo donde muchos pastores, muchas iglesias están tomando decisiones con relación a su iglesia, a sus templos. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y si Dios dio la visión, Él la cumplirá. Y detrás de ella traerá la provisión. No temas, no desmayes. Es tiempo de levantarnos y mirar por las promesas que Dios nos ha dado. Número 1, huye. Número 2, persevera. Número 3, pelea. Porque el que pelea, ese es quien gana. Quiero llevar a su casa esta palabra de bendición. Llevar la palabra de fe para que tú te afiances en ella. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperas tú? ¿Qué quieres ver? Eres un hombre, una mujer de Dios y que las circunstancias no roben la bendición de Dios. Si estás enfermo, agárrate de Dios. Él te puede sanar. ¿Estás triste? Ven a Jesús. Él te quiere dar la fortaleza y alentar tu corazón. ¿Tienes problemas económicos? Mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Es ahí, en la palabra, donde la fe nos puede llegar y levantar.